El viento frío atravesó el fino abrigo de Margaret Holloway cuando entró en el concesionario de coches de lujo. Sus frágiles manos agarraban un bolso desgastado. Había pasado años ahorrando para este momento, una oportunidad de comprar un coche, el primero en décadas. Pero en el momento en que entró, la sonrisa del vendedor le dijo todo: «Señora, este no es el lugar para compradores con presupuesto ajustado». Se burló mirando su bufanda descolorida. La risa resonó detrás del mostrador. El corazón de Margaret se encogió. La humillación la quemaba. Pero lo que sucedió al día siguiente cuando un Rolls-Royce Phantom se detuvo lo silenciaría para siempre. Antes de que empecemos, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer historias más poderosas. Ahora, comencemos. El viento helado atravesó el fino abrigo de Margaret Holloway cuando empujó las puertas de cristal del concesionario de coches de lujo. El calor en el interior debería haber sido reconfortante, pero en cambio, se encontró con unas viejas y prejuiciosas escaleras. Dudó un momento, ajustándose la bufanda, y luego dio un paso adelante. Había soñado con este día durante años. Después de toda una vida de duro trabajo, finalmente había ahorrado lo suficiente para comprarse un coche, no uno cualquiera. Auto, pero algo confiable, algo cómodo. Nunca había tenido nada nuevo antes. Había planeado este momento eligiendo cuidadosamente este concesionario debido a su reputación, pero en el momento en que entró pudo sentirlo en el aire. No era bienvenida. Un joven vendedor cerca de la entrada la miró de arriba abajo, apenas ocultando su sonrisa. Su traje estaba impecable, su reloj caro y su expresión llena de tranquila diversión. Dio un paso adelante, su voz goteando con falsa cortesía: «Señora, creo que podría estar buscando algo más asequible». Apenas miró los autos a su alrededor como para decir que ella no pertenecía a ningún lugar cerca de ellos. El estómago de Margaret se retorció, pero se obligó a sí misma a mantenerse erguida. «Exactamente lo que estoy buscando», dijo, su voz firme. Había pasado noches investigando modelos, características de seguridad y garantías. Había venido preparada. El vendedor intercambió una mirada con un compañero de trabajo, una joven en el mostrador que se rió detrás de uñas perfectamente cuidadas. Margaret fingió no darse cuenta. Se adentró más en la sala de exposición, sus ojos escaneando los elegantes vehículos pulidos. Extendió la mano para tocar el capó de un sedán plateado, pero antes de que pudiera, el vendedor se puso frente a ella. «Voy a ser honesto con usted», dijo bajando la voz como si le estuviera haciendo un favor. «Estos autos están un poco fuera de su liga. Tenemos algunos autos usados viejos en la parte de atrás. Si realmente quiere comprar hoy». Los dedos de Margaret se curvaron alrededor de la correa de su bolso. Nunca se había sentido tan pequeña. «Me gustaría hablar con alguien más», dijo con firmeza. El vendedor se rió entre dientes. «Señora, soy el asociado senior aquí. No creo que nadie más le diga algo diferente». Hizo un gesto hacia la puerta. «Estamos bastante ocupados hoy. No quiero perder su tiempo». Las mejillas de Margaret ardieron. Algunos clientes cercanos miraron en su dirección, sus rostros ilegibles. ¿Esto realmente estaba sucediendo? Respiró temblorosamente y se giró hacia la salida. Cuando llegó a la puerta, la mujer del mostrador le susurró algo al vendedor y ambos rieron. Margaret no escuchó lo que se dijo, pero no tuvo que hacerlo. La habían despedido. Humillada y dejada de lado como si no fuera nada, salió parpadeando contra el brillante sol de la tarde. Sus manos temblaron mientras se apretaba el abrigo. Por un momento se quedó allí parada mirando los autos alineados. Afuera su sueño se desvanecía, pero Margaret no era una mujer que se rindiera fácilmente. Sacó su teléfono con dedos firmes y marcó un número que nunca había usado para algo como esto. Antes de que sonara 2 veces, antes de que una voz profunda y familiar respondiera: «Mamá, ¿todo bien?». Margaret se tragó el nudo en su garganta. Acabo de tener la experiencia más interesante en un concesionario de autos. Hubo una pausa, un cambio en el aire. «¿Qué? Uno». Margaret le dijo que no pedía nada que no tuviera que hacer. Al día siguiente, un Rolls-Royce Phantom se deslizó hasta detenerse frente al concesionario. El hombre que salió de él lo cambiaría todo. El portero se alisó la chaqueta, el recepcionista le alisó la blusa, el vendedor del día anterior, el que había despedido a Margaret tan fácilmente, miró hacia afuera frunciendo el ceño. Clientes importantes iban y venían, pero esto era diferente. Había una presencia en este auto sobre el hombre que salía de él que hacía que el aire en el concesionario se sintiera más pesado. La puerta del conductor se abrió con una elegancia tranquila y un hombre salió. Era alto, elegantemente vestido, con un traje gris oscuro a medida. Su postura exudaba una autoridad tranquila. Su nombre era Jonathan Holloway, y mientras la mayor parte del mundo lo conocía como un inversionista multimillonario con un imperio que abarcaba múltiples industrias, en este momento él era simplemente un hijo con asuntos pendientes. No
Miró a su alrededor, no lo necesitaba, su sola presencia ya había capturado la atención de todos. La sala de exposición, que usualmente bullía de energía, estaba anormalmente silenciosa. Cuando dio un paso adelante, los empleados instintivamente enderezaron sus sonrisas, repentinamente ansiosas, su tono repentinamente respetuoso. Podían reconocer el poder cuando lo veían, incluso si no tenían idea de por qué estaba allí. Jonan caminó por la sala de exposición con pasos lentos y deliberados. Sus zapatos lustrados casi no hacían ruido contra el piso de mármol. El vendedor que había humillado a Margaret el día anterior se congeló en su lugar, viendo al multimillonario acercarse con creciente inquietud. Buenos días, señor. La recepcionista finalmente habló, su voz demasiado brillante. Bienvenido a No estoy aquí para cortesías. Jonathan interrumpió suavemente, su voz tranquila, pero con un peso inconfundible. Giró su mirada hacia el vendedor, su expresión ilegible. Entiendo que tuvo una interacción con mi madre. Ayer. El color se drenó del rostro del vendedor, su boca se abrió y luego se cerró. Miró a su alrededor como si buscara apoyo. Pero no vino ninguno. Los otros empleados observó en silencio a algunos moviéndose incómodamente. Madre, tartamudeó. No estoy seguro de lo que quiere decir, señor. Jonathan sacó su teléfono de su bolsillo, tocó la pantalla un par de veces y luego lo giró hacia el vendedor. Allí, en alta definición clara, estaba el video de seguridad del día anterior. Margaret entrando, Margaret siendo despedida, Margaret saliendo mientras la risa la seguía. El video no tenía sonido, pero no lo necesitaba. Las expresiones, el lenguaje corporal, las muecas, todo estaba allí. El vendedor visiblemente se tragó su bravuconería, desmoronándose. Señor, yo no necesito una disculpa, Jonathan dijo interrumpiéndolo sin esfuerzo. Necesito números. El gerente general había salido de su oficina para entonces, sintiendo que algo monumental estaba sucediendo. Disculpe, preguntó acercándose con cuidado. Números. Jonathan volvió a deslizar su teléfono en su bolsillo, luego metió la mano en una chaqueta de traje y sacó algo más, una chequera. ¿Estás pidiendo precio?, dijo de manera uniforme para todo el concesionario. Jadeos ondularon por la habitación. El vendedor dio un paso tembloroso hacia atrás. La recepcionista, respiración agitada. El gerente general parpadeó como si hubiera escuchado mal. No estoy seguro de entender, dijo finalmente el gerente. La expresión de Jonathan no cambió. No me repito, por primera vez en sus carreras el personal dentro del concesionario se dio cuenta de que el poder no era solo cuestión de riqueza, se trataba de control, y Jonathan Holloway acababa de tomar cada gramo de ellos. El peso de las palabras de Jonathan Holloway se asentó sobre el concesionario como una pesada nube de tormenta. Nadie se movió, nadie habló. El gerente general, un hombre acostumbrado a negociar acuerdos de alto nivel, se movió incómodo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Había tratado con clientes ricos antes. Pero esto era algo diferente. Esto no era una compra, esto era una adquisición. Jonathan se quedó allí paciente pero inquebrantable, su presencia dominando cada centímetro de la habitación. La chequera en su mano no era solo papel, era un símbolo de control absoluto, y él lo sabía. El vendedor del día anterior, Ryan Carter, podía sentir las paredes cerrándose. Había pasado su carrera hablando sin problemas para evitar situaciones, inventando excusas, clientes encantadores, pero no había encanto que pudiera arreglar esto. Su mente corrió por una salida, pero Jonathan ni siquiera lo había reconocido de nuevo. Ya había decidido que Ryan era irrelevante. El gerente general se aclaró la garganta. Señor Holloway, esto es muy inusual. Un concesionario como este no es algo que simplemente vendemos en un instante. Jonathan apenas parpadeó. Todo tiene un precio. El gerente dudó. Señor, si esto es sobre lo que pasó ayer, le aseguro que podemos manejarlo internamente. Un malentendido nada más. Jonathan sonrió, pero no fue amistoso. Déjame ser claro, esto no es una negociación, esto es una declaración. Golpeó su chequera con su bolígrafo. Ahora el número. La tensión aumentó. Los empleados se miraron unos a otros sin saber si estar emocionados o aterrorizados. Algunos apoyaron en silencio a Jonathan, otros, especialmente Ryan, sintieron que el suelo debajo de ellos se estaba derrumbando. El gerente general dejó escapar un suspiro lento. El concesionario está valorado en 72 millones de pesos. Su voz era cautelosa, como si esperara que Jonathan considerara burlarse del precio y alejarse. Jonathan tampoco lo hizo, en cambio. Con calma escribió un número, arrancó el cheque del libro y se lo extendió. La mano del gerente tembló levemente cuando lo tomó. Sus ojos se abrieron de par en par. Jonathan había pagado por encima del valor, no por mucho, pero lo suficiente para hacer la venta inmediata. Un silencio innegable se prolongó. Luego el gerente se volvió hacia su personal, aclarándose la garganta. Damas y caballeros, a partir de ahora este concesionario pertenece al señor. Los jadeos de Holloway resonaron en la habitación. La recepcionista se tapó la boca. Un mecánico en la parte de atrás dejó escapar un silbido bajo. Todo el cuerpo de Ryan se quedó frío. Jonathan finalmente se giró para mirarlo. Usted dijo simplemente. Ryan se estremeció. Señor, yo humilló a mi madre.
Jonathan continuó su tono extrañamente tranquilo. Asumió que estaba por debajo de usted. Se burló de ella cuando salió y lo hizo porque pensó que nadie estaba mirando. El pulso de Ryan retumbó en sus oídos. Abrió la boca desesperado por explicar, para echar la culpa. Pero Jonathan levantó una mano. Está despedido, dijo Jonathan con efecto inmediato. La respiración de Ryan se atascó en su garganta. Había pasado años subiendo de rango. Aquí estaba, el mejor vendedor, esta era su carrera y ahora, en segundos, se había ido. Señor, por favor, me voy. Dos guardias de seguridad como convocados por una fuerza invisible aparecieron a los lados de Ryan. Su rostro ardía de humillación mientras lo guiaban hacia la salida. Los empleados susurraron. Algunos parecían satisfechos. Otros simplemente parecían aturdidos. Ryan se giró una última vez. Su voz se quebró. Señor Holloway, las puertas se cerraron. Detrás de él, se había ido. Jonathan se volvió hacia el gerente. Ahora discutamos las nuevas políticas. Mi madre llegará pronto. Y cuando Margaret volvió a cruzar esas puertas todo sería diferente. El sonido de los pasos de Margaret resonó suavemente cuando entró al concesionario por segunda vez, pero esta vez algo era diferente, todo era diferente, la tensión en el aire era espesa, la energía casi eléctrica, los empleados que la habían ignorado el día anterior ahora estaban rígidos sus ojos. Parpadeando hacia ella con incertidumbre, algunos susurraban entre ellos, sus voces eran bajas, otros parecían demasiado asustados para siquiera sostener su mirada. Margaret, vestida con el mismo abrigo y bufanda, se detuvo justo después de la entrada observando la escena. No le había pedido a su hijo que hiciera nada de esto, lo había llamado para desahogarse, para compartir su frustración, no esperaba nada más que unas pocas palabras de consuelo, pero Jonathan siempre había sido un hombre de acción. Ahora él concesionario del que la habían echado le pertenecía. Una voz familiar cortó el silencio. La señora Holloway. Margaret se giró para ver al gerente general dando un paso al frente, su comportamiento completamente transformado del día anterior, su tono cortés pero despectivo había sido reemplazado por algo más cercano a la reverencia. Nos sentimos honrados de tenerla de regreso, dijo forzando una sonrisa. Por favor, permítame ayudarlo personalmente con cualquier cosa que necesite. Margaret lo estudió por un largo momento. Había pasado toda su vida siendo ignorada. Había entrado en habitaciones y la habían ignorado. La habían subestimado. La habían dejado de lado como si no importara. Y sin embargo, con una sola decisión, su hijo había cambiado todo el poder. Dinámica, miró alrededor de la habitación, su mirada se posó en la recepcionista. La misma joven que se había reído ayer, ahora estaba de pie rígidamente en el mostrador. Sus dedos agarraban el escritorio con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Evitaba el contacto visual, su confianza habitual se agotó. La mirada de Margaret continuó vagando hasta que vio a un joven vendedor cerca de la parte trasera de la sala de exposición. No era como los demás, no se había reído, no se había burlado. De hecho, recordó cómo había dudado, cómo se había visto incómodo cuando Ryan la despidió. Jonathan, que había estado de pie junto al gran escritorio ejecutivo en el centro de la sala de exposición, dio un paso al frente. Madre, dijo, su voz cálida pero firme, este es tu concesionario, ahora quiero que elijas a la primera persona que te ayudará hoy. El peso del momento se instaló en el pecho de Margaret. Exhaló lentamente, luego levantó la mano y señaló. Un murmullo silencioso se extendió por la habitación mientras todas las miradas seguían su gesto. Ella no había elegido al gerente, no había elegido a la recepcionista, ni siquiera había elegido a Jonathan, había elegido al joven vendedor, el único que había mostrado ni una pizca de incomodidad por su maltrato. Los ojos del hombre se abrieron, dio un paso vacilante hacia adelante, claramente tomado por sorpresa. Yo tartamudeó. Margaret sonrió suavemente. Si tú. Jonathan asintió con aprobación. El joven vendedor tragó saliva y luego rápidamente se enderezó la corbata moviéndose hacia Margaret con nerviosa emoción. Yo sería un honor poder ayudarla, señora, dijo, su voz era firme, pero había algo más en ella. Gratitud. Margaret asintió. Entonces comencemos. El resto de los empleados permanecieron en silencio parados mientras observaban el cambio de poder ante sus propios ojos. Margaret ya no era una invitada no deseada, era la persona más importante en la sala. Margaret caminó por el concesionario con una tranquila confianza, su paso firme mientras seguía al joven vendedor, el mismo lugar que la había humillado hace solo un día. Ahora se sentía completamente diferente. Los empleados se quedaron quietos mirándola con una comprensión
Tácita la habían subestimado. El vendedor, cuya etiqueta con el nombre decía Daniel Carter, todavía parecía ligeramente aturdido por los eventos que se desarrollaban. Había trabajado en este concesionario durante 2 años, siempre manteniendo la cabeza baja, siempre jugando a lo seguro, pero hoy la seguridad ya no era una opción. Acababa de ser elegido personalmente por la madre del dueño. Le habían dado una oportunidad que nadie más le había dado. Margaret se detuvo junto a un elegante sedán de lujo azul profundo. Sus dedos rozaron la superficie lisa. «Cuénteme sobre este», dijo suavemente. Daniel se enderezó y se aclaró la garganta. «Por supuesto, señora, este es uno de nuestros modelos superiores, totalmente equipado con tecnología de punta, interiores de cuero y un potente motor V8. Está diseñado tanto para la comodidad como para el rendimiento». Margaret escuchó asintiendo mientras hablaba. Podía decir que estaba nervioso, pero a diferencia de Ryan el día anterior, no había arrogancia en su tono. No estaba tratando de apresurarla, no la estaba tratando como si estuviera perdiendo el tiempo. Jonathan observó en silencio a unos pocos pies de distancia, su expresión ilegible. Ya había hecho su declaración, ahora estaba dejando que su madre tomara la iniciativa. Margaret se volvió hacia Daniel. «¿Te gusta trabajar aquí?» Daniel dudó. Era una pregunta inesperada. Miró hacia los otros empleados, muchos de los cuales todavía estaban de pie torpemente en el fondo, inseguros de su lugar en esta nueva realidad. Yo señora, dijo con cuidado. «¿O lo hice yo?» Margaret levantó una ceja, lo que cambió. Daniel exhaló bajando la voz. «A la gente como Ryan, la forma en que tratan a los clientes, la forma en que se tratan entre sí, todo se trata de ventas sobre números. A nadie le importa la experiencia sobre el respeto». Margaret lo estudió por un momento antes de mirar hacia Jonathan. Su hijo no había interferido, no había intervenido, la estaba dejando tomar el control. En el momento en que sonrió. «Tienes razón, el respeto lo es todo». Daniel asintió, todavía sin estar seguro de a dónde llevaba esta conversación. Margaret hizo un gesto hacia el sedán. «Tomaré este». Daniel parpadeó. «¿Te gustaría comprar este auto?» Margaret rió suavemente. «No, querida, me gustaría comprar 10». La gasolina onduló por la habitación. Incluso Jonathan levantó una ceja, aunque su expresión rápidamente volvió a su calma habitual. El gerente general, todavía rondando cerca, dio un paso cauteloso hacia adelante. «Señora Holloway, si me lo permite». Margaret levantó una mano silenciándolo instantáneamente, luego se giró hacia Daniel. «Procesará mi pedido, recibirá la comisión». La boca de Daniel se abrió ligeramente en estado de shock. «Señora, yo». Margaret le dio una palmadita suave en el brazo. «Te lo dije, joven, el respeto lo es todo y eres el único aquí que me mostró algo». Daniel tragó saliva con fuerza, asintiendo rápidamente mientras se apresuraba hacia la oficina para comenzar a procesar lo que probablemente era la venta más grande de su carrera. Margaret se volvió hacia Jonathan. «Dijiste que este lugar es mío, ahora sí». Jonathan sonrió cada centímetro de él. Margaret respiró hondo y luego enfrentó a los empleados restantes, los que se habían reído, los que habían hecho la vista gorda, los que habían sido parte del problema. Juntó las manos. «Bien. Entonces es hora de hacer algunos cambios». La habitación cayó en un silencio incómodo cuando Margaret dio un paso lento hacia adelante. Todos los empleados en el concesionario se quedaron congelados, esperando, inseguros de lo que vendría después. La misma mujer que habían despedido hace solo un día ahora tenía autoridad completa sobre ellos. La mirada de Margaret recorrió cada rostro, tomándose su tiempo. Algunos empleados se movieron nerviosos, otros intentaron mantenerse erguidos enmascarando su incomodidad, pero no había escapatoria del peso de lo que había sucedido. Finalmente habló, su voz tranquila pero firme. «He pasado toda mi vida siendo ignorada. Entré en lugares donde la gente asumió que no valía su tiempo. He visto la forma en que las personas tratan a los que creen que están por debajo de ellos». Nadie se atrevió a interrumpir. Los ojos de Margaret se fijaron en la recepcionista, la joven que se había reído el día anterior. La confianza de la mujer se había ido ahora. Sus manos estaban entrelazadas frente a ella, su cabeza ligeramente inclinada. «¿Cuál es su nombre?» Margaret le preguntó a la recepcionista. Tragó saliva con dificultad. «Emily». «Señora». Margaret asintió. «Emily, dime, ¿crees que la forma en que me trataron ayer fue aceptable?» Emily dudó, su rostro se puso rojo. «No, señora. No lo fue». Margaret la estudió por un largo momento antes de mirar a los demás. «¿Cuántos de ustedes se quedaron parados y no dijeron nada?» Varios empleados se miraron entre sí moviéndose incómodos. Nadie respondió. Margaret exhaló. «Déjame dejar algo muy claro. Este concesionario ya no será un lugar donde los clientes sean juzgados por su apariencia. Nadie será despedido por su ropa, su edad o el color de su piel». El mensaje era inconfundible. Empleados que la habían pasado por alto el día anterior ahora la miran
Directamente completamente consciente de que ella no era solo otra clienta, ella fue la que decidió su futuro. Jonathan dio un paso adelante, su expresión ilegible. Madre, ¿qué quieres hacer? Margaret sonrió levemente. Despide a los que necesitan irse. Una onda de sorpresa se extendió por la habitación. Los empleados se pusieron rígidos, algunos palidecieron, otros parecían como si hubieran esperado esto. Margaret continuó. Ryan ya se fue, pero no era el único problema aquí. La falta de respeto no es una sola acción, es una cultura, y las culturas solo cambian cuando las personas rinden cuentas. Jonathan asintió, ya sacando su teléfono para que Recursos Humanos comience el proceso. Algunos empleados miraron cerca, pánico, otros como Daniel se pusieron más altos. Margaret se volvió hacia él, su voz cálida. Joven, serás ascendido. Los ojos de Daniel se abrieron. Señora, yo no hay argumentos, ella interrumpió suavemente. Este lugar necesita liderazgo que entienda el respeto. Daniel tragó saliva asintiendo. Nunca había esperado esto, nunca imaginó que un simple acto de bondad cambiaría toda su vida. Margaret se volvió hacia los empleados. Para los que se quedan tienen una opción, pueden ser parte del cambio o pueden irse. El silencio se prolongó por un largo momento, luego uno por uno los empleados comenzaron a asentir. Algunos parecieron humildes, otros parecieron aliviados, pero todos entendieron que este ya no era el mismo concesionario. Margaret finalmente miró a Jonathan. Ahora, dijo sonriendo, creo que tengo autos para recoger. Jonathan se rió entre dientes. Y creo que tienes un negocio que dirigir. Margaret exhaló mirando alrededor de la habitación. Una vez más, un lugar que una vez la había despedido ahora le pertenecía, y por primera vez en su vida ella no era solo una clienta más. Ella era la que mandaba.